Muy buenos días, le damos a todos la bienvenida a este espacio maravilloso del devocional, ese espacio que Dios nos ha regalado para poder compartir su palabra. Yo creo que es un anhelo de Dios, es un deseo de Dios y también debe ser de nosotros el poder conocer más de Dios, de sus propósitos, de sus planes a través de su palabra. Y en este día vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, así que ves buscando allí tu Biblia. Yo sé que va a ser una mañana de mucha bendición, ¿verdad? Estamos compartiendo las buenas nuevas, estamos en el Nuevo Testamento y estamos compartiendo esas buenas noticias del Señor. Y yo creo que hoy nos encontramos una de esas buenas noticias, de esas noticias que uno siempre espera y que a veces se le olvidan y el Señor no las recuerda. Cristo viene pronto. Cristo viene por segunda vez por nosotros y debemos estar preparados para eso. Y este capítulo 13 tiene esas revelaciones, como digo yo, le doy gracias a Dios por la vida de los discípulos porque ellos, como nosotros, eran muy inquietos, le hacían muchas preguntas a Jesús y lo maravilloso de esto es que Jesús siempre se las contestaba. Así que te invito allí a que busques tu Biblia, a que dispongamos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe en esta mañana. Padre, gracias te doy, Señor, en esta preciosa mañana, Dios mío. Gracias por tu palabra, que es una bendición para nosotros. Gracias por bendecir nuestras Biblias, por nuestras vidas, Señor. Y que seas tú, mi Rey, en esta mañana dándonos esa sabiduría, Señor. Esa sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra. Que de manera personal tú nos guíes, tú nos hables, Señor. Gracias por revelarnos todas estas cosas maravillosas a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, por hablarnos, por enseñarnos, bendito Rey amado, por mostrarnos aún las cosas que van a pasar. Abre nuestro corazón y nuestra mente en esta mañana para que podamos tener ese entendimiento y ese conocimiento espiritual, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, enseñándonos, Dios mío, todas esas cosas que tú quieres que nosotros conozcamos. Y oramos, Dios mío, para que seas manifestándote de manera personal a nuestras vidas, que seas tú tomando cada uno de aquellos que se conectan a esta transmisión y que tu bendición se derrame sobre sus vidas, sobre sus hogares y que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como siempre les decimos, podemos decir que somos unas personas bendecidas, ¿verdad? Hemos sido bendecidos por Dios, dice la Biblia, desde aún antes de la fundación del mundo. Hemos sido bendecidos por Dios a través de su Santo Espíritu que está en nosotros y con nosotros. Hemos sido bendecidos a través de Jesucristo que ocupó nuestro lugar y nos dio salvación, vida eterna, perdón de pecados. Y bueno, y creo que una de las bendiciones más hermosas que tú y yo podemos tener es tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo en Marcos capítulo 13. Y les decía que aquí nos encontramos con una de esas grandes revelaciones y esa revelación se da a través de unas preguntas que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos cuando estábamos estudiando el Evangelio de Mateo que los evangelios son sinópticos y ellos se van complementando. ¿Qué quiere decir? Que uno nos va dando detalles y ellos se complementan para mostrarnos un panorama mucho más claro. En esta mañana vamos a estar hablando una vez más de la última semana de Jesús. Si se acuerdan, pueden mirar los videos anteriores donde hablábamos de cuán importante es esta última semana de Jesús, porque es cuando se cumple ese gran propósito que Dios tiene para nosotros con su muerte, ¿verdad? Para salvación, perdón de pecados, para vida eterna. Entonces, todos los evangelios le dedican casi el 40% a hablarnos de esa última semana de Jesús. Lo que hoy vamos a estar hablando en este capítulo 13 del Evangelio de Marcos corresponde también a esa última semana de Jesús. Cuando nosotros miramos Marcos, como los otros evangelios, nos hablan de esa última semana de Jesús desde su entrada triunfal el domingo, lo que acontece el día lunes, que es cuando Jesús llega al templo y vuelca las mesas de los cambistas, ¿verdad? Y limpia el templo. Y el día martes, cuando Jesús regresa al templo, vemos que entonces él se encuentra allí con una controversia con los fariseos, con los saduceos que comienzan a cuestionar lo que Jesús había hecho el día anterior. En medio de todo lo que acontece el martes, luego de todo lo que Jesús
habla con ellos dentro del templo. Jesús sale con sus discípulos y llegan una vez más ahora al Monte de los Olivos. Y estando en el Monte de los Olivos, los discípulos le hacen unas preguntas que creo que son las mismas preguntas que hoy nosotros nos hacemos, y vamos a mirarlas en esta mañana. Dice el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que cuando Jesús menciona esto, ellos al estar dentro del templo, recordemos que el templo era algo muy hermoso, desde que Salomón lo construyó, era algo muy hermoso, y aunque fue destruido cuando el imperio babilonio, ya fue reconstruido nuevamente y era realmente hermosísimo. Y los discípulos le dicen a Jesús: mira lo hermoso del templo. Y Jesús en ese momento, yo creo que es un llamado de atención también, que no pongamos nuestra mirada tanto en las cosas materiales. Jesús le dice: no miren tanto este templo que más adelante va a ser destruido. Y no les dice nada más. Y yo me imagino que ellos quedaron como pendientes: ¿y esto cómo será? ¿Y esto cuándo será? Así que cuando ellos llegan, dice ahora el versículo 3, y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Por eso les decía, tenemos que darle gracias a Dios, porque los discípulos somos como nosotros, que ellos escuchaban algo y le preguntaban a Jesús. Y le decían: Señor, explícanos, o sea, eso que tú acabas de decir. Realmente ellos quedaron, mejor dicho, impactados con lo que Jesús acababa de decir. Y cuando Jesús se sienta con ellos en el Monte de los Olivos, ellos comienzan a preguntarle. Dice el versículo 4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos le hacen dos preguntas cruciales. Uno, ¿cuándo va a suceder lo que él acaba de decir de la destrucción del templo? Y la otra pregunta, que yo creo que es la pregunta que todos nos hemos hecho algún día de nuestra vida, es con lo que tiene que ver cuándo va a ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene por segunda vez? Porque así como Jesús fue anunciada su venida en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaban acerca de la venida del Mesías, y lo maravilloso de esto es que fue anunciado, y cuando Jesús vino, de pronto muchos ni siquiera se dieron cuenta de que se estaba cumpliendo algo que Dios había anunciado. Ahora, cuando nosotros sabemos que ya Jesús viene por segunda vez, lo maravilloso de este capítulo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con que Jesús da unas señales acerca de ese momento para que lo podamos identificar. Así que si de pronto tú algún día te has preguntado cómo va a ser esa venida de nuestro Señor Jesucristo la segunda vez, en este capítulo de Marcos encontramos muchos detalles que van a ser muy importantes para nosotros y que nos ayudan a entender esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que no se nos puede olvidar nunca, algo que tenemos que tener presente siempre y estar preparados para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera pregunta que ellos le hacen es: ¿cuándo va a suceder eso? Tiene que ver con la destrucción del templo que Jesús les acaba de decir. Y la segunda pregunta dice: ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué señales? Yo creo que esa es la otra inquietud que todos nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar que nos ayude a identificar que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca? Y Jesús, le podemos dar muchísimas gracias, porque cada vez que los discípulos le preguntaron algo, siempre le respondió. Y tú y yo podemos estar seguros de eso, que cuando nosotros le preguntemos algo, siempre nos va a responder. El día que tú no entiendas algo en la Biblia, pregúntale: Señor, no entiendo. Y te va a sorprender el Señor, y verás cómo el Espíritu Santo te va a enseñar eso que tú no entendías, o te ayudará a través de otra persona, pero Dios siempre responde nuestras preguntas. Ahora, entonces Jesús, dice el versículo 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Hay muchas especulaciones acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser. Y yo creo que la primera advertencia de Jesús es que, ojo, que nadie nos engañe. El día que tú y yo querramos saber cuáles son los planes de Dios, no hay nadie mejor que nos pueda decir cómo van a ser esos planes y cuál es el plan de Dios que el mismo Señor a través de su palabra. Por eso
lo primero que Jesús le dice, ojo que nadie los engañe. Cuando muchas veces, y lo vivimos con la pandemia, sacaron muchas teorías, muchas cosas. Cuando pasen este tipo de cosas, tú y yo tenemos que remitirnos a la Biblia. El Señor todo nos lo deja escrito. Y nosotros cuando tengamos alguna duda, alguna inquietud, vamos a la palabra. Allí vamos a encontrar respuestas. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de rumores de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. La primera señal que Jesús dice tiene que ver con las guerras y los rumores de guerra. Y nosotros siempre tenemos que estar muy atentos cuando escuchemos este tipo de mensajes. Jesús nos va a dar señales políticas, Jesús nos va a dar señales de la naturaleza y también nos va a dar señales espirituales. Y nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Cuando comencemos, nosotros tenemos que siempre estar como muy atentos de lo que está pasando, tanto noticieros. Ahora es mucho más fácil porque ahora tenemos el internet, nos podemos enterar de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en otros lugares, así que ahora es aún mucho más fácil. Entonces, cuando nosotros escuchemos acerca de guerra y rumores de guerra, por eso de pronto cuando comenzó el ataque de Rusia, de una vez pues uno se pone atento, porque la Biblia te habla de guerras y de rumores de guerra. Entonces, cuando uno escucha este tipo de noticias, uno comienza como a estar atento. ¿Qué estará pasando? Porque Jesús nos dejó eso como señales, ¿verdad? Entonces, versículo 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y abortos, principios de dolores honestos. Entonces, fíjate que Jesús comienza a dar una serie de señales, y nosotros tenemos que estar atentos a ellos, porque Cristo viene por segunda vez, y nosotros no podemos vivir la vida desapercibidos. Y fíjate que Jesús dice que cuando lleguen las guerras, dice que tenemos que estar atentos, pero aún no es el fin. O sea, que aunque nosotros estemos escuchando de guerra y de rumores de guerra, todavía hay muchas cosas más que van a pasar. O sea, no va a ser la única señal. Lo otro ahora habla de señales de la naturaleza, terremotos. Por eso cuando uno escucha que hay un terremoto, uno tiene como que estar atento porque hace parte de las señales. Terremotos, y dice en muchos lugares. De pronto, hace poco escuchamos acerca de un terremoto por allá en Siria. Entonces, como que queda uno como atento. Pero aquí dice, en muchos lugares, pero también dice, habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Entonces, todas estas cosas se convierten como en esas señales iniciales. ¿Qué más nos dice el versículo 9? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, por testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Otra señal. Por eso les decía, tenemos que estar atentos a todas estas señales. Ahora nos habla de que también va a haber una persecución contra los cristianos. Entonces tenemos que estar como que muy atentos a este tipo de cosas. Además, nos dice que se va a levantar como ese avivamiento evangelístico, se va a comenzar a predicar el evangelio en muchos lugares. Dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. O sea que vamos a ver cómo, y el internet nos está ayudando mucho. Ahora es más fácil que el evangelio llegue a lugares donde no llegaba, y Dios inquietará corazones y levantará misioneros y gente que vaya a llevar el evangelio a todas partes. Yo creo que esta es una de las señales como más necesarias para Dios, porque cuando venga el juicio de Dios, nadie podrá decirle al Señor, pero es que a mí nadie me habló. Entonces se va en ese momento como que a mover mucho la parte del evangelismo, para que todo mundo se le hable de Cristo. O sea, que cuando alguien llega donde el Señor no puede decir, es que a mí no me hablaron. A todo mundo se le va a predicar acerca de Jesucristo, acerca de su segunda venida, acerca de la salvación y de la vida eterna. Ahora dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu Santo. Creo que aquí una vez más vemos la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque aún en medio de las persecuciones y de los juicios va a estar el Espíritu Santo ahí con nosotros, guiándonos. Ahí va a estar el Señor cuidándonos, ahí va a estar el Señor guiándonos en medio de lo que se va a levantar. Y nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. Por eso Jesús deja las señales, por eso leí, este es de los capítulos más reveladores que existen. Ahora el versículo 12 dice, y el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los mataréis. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin. Yo creo que en medio de todas, cuando comiencen ya todas estas señales, ahí lo importante va a ser perseverar. Perseverar porque va a haber persecuciones, porque aún en las familias va a haber conflictos, me imagino que con los que creen en Cristo y con los que no creen en Cristo. Entonces va a haber como ese tipo de conflictos aún familiares. Y tenemos que estar preparados, porque Jesús dice, pero el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Algo que de pronto el libro de Apocalipsis también nos da mucho detalle acerca de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros cuando comienzan todas estas cosas hay que mantenernos fieles en el Señor, firmes en el Señor, porque una de las advertencias del Señor es que el que persevere hasta el fin. Eso no es de pronto haber dicho, ay, que yo fui cristiano un tiempo, no. Es el que persevera hasta el fin, quiere decir el que esté firme hasta el último momento, hasta la venida de Cristo, hasta que lleguen todas estas cosas y que la persona pueda mantenerse firme en todo ese momento. Y eso es lo que Jesús nos deja claro, el que persevera hasta el fin. De pronto Mateo nos amplía más estas señales, y entre las señales que nos da Mateo está que el amor de muchos se enfriará, que la maldad aumentará. Entonces son muchas las señales, Así que si realmente nosotros queremos saber cuándo viene Cristo, la misma Biblia, el mismo Jesucristo nos dejó señales de su segunda venida. Por eso el Señor él mismo nos advierte, ojo que nadie los engañe, no se pongan a creer lo que la gente diga, sino lo que dice mi palabra, lo que ya yo les he dejado escrito. El plan de Dios, y eso es las cosas maravillosas que uno se sorprende de Dios, Él no tiene por qué de pronto darnos todos estos detalles, ni mostrarnos todo su plan, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla del plan de Dios, nos habla del plan de salvación de Dios desde que el hombre pecó, nos habla de la segunda venida de Jesucristo, nos habla de la venida del Mesías. O sea, todo el plan de Dios lo ha revelado a través de su palabra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos si realmente queremos conocer todas estas revelaciones de Dios? Estudiar su palabra, porque realmente todo nos los ha dejado escrito. Ahora nos habla el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, os lo he dicho todo antes. Yo creo que ahí tú y yo podemos ver el amor de Dios y podemos ver ese interés de Dios. Él siendo Dios no necesitaba, como nos lo dice aquí Jesús, mirad que se los he dicho todo. O sea, Él no tenía por
qué dejarnos todas estas cosas dichas a nosotros? Pero creo que esto nos muestra cuánto nos ama, que Él nos deja todas las señales. Y fíjate algo que dice acá cuando inicia, cuando veáis la abominación desoladora. Cuando Jesús está hablando de la abominación desoladora, acuérdense que Él les dijo que el templo iba a ser destruido y Jerusalén también. Cuando Jesús está hablando de la abominación desoladora, está hablando de un acontecimiento que tenía que ver con la destrucción del templo y con la destrucción de Jerusalén. Algo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando llegó el ejército romano y destruyó el templo y destruyó Jerusalén. Cuando Jesús toca este punto, recuerda algo que había profetizado Daniel, y es que Daniel había hablado de esos ejércitos que iban a llegar. Y habla de lo que implica esa abominación. La abominación de la que habla el Señor tiene que ver, no había nada más abominable para los israelitas que la idolatría. Y entonces cuando está hablando de abominación, está hablando de los ídolos y de todas esas cosas que implicaban idolatría. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí acerca de la abominación desoladora, está hablando de ese momento en que iba a llegar el ejército romano e iba a destruir el templo. ¿Y por qué era una abominación? Porque cuando ellos llegaran a hacer eso, normalmente el ejército romano cuando salía a una batalla, ellos llevaban la bandera y en la bandera iba la imagen del César y ellos se arrodillaban ante esa bandera. Y por eso para los israelitas, una de las cosas con las que de pronto ellos tuvieron inicialmente la confrontación con Pilato fue esa, que cuando Pilato llegó con el ejército, ellos traían esas banderas y los israelitas le dijeron que no, que mejor los mataran, pero que ellos no iban a permitir esa idolatría. Ahora Jesús está hablando y profetizando de algo que iba a suceder 70 años después de que Jesús se los dijo, y tenía que ver en ese momento en que el templo iba a ser nuevamente destruido. Y algo que nosotros tenemos que tener presente, que entre las señales también está el templo. También está el templo porque el templo fue destruido. Y entre las señales que nosotros tenemos de la segunda venida de Cristo, también tiene que ver con la reconstrucción del templo. Así que cuando nosotros escuchemos noticias de Israel, cuando escuchemos noticias de Jerusalén y del templo, también tenemos que estar atentos, porque eso también hace parte de las señales. Así que Jesús habla que cuando eso sucede y llegue el ejército romano, y cuando les habla de eso, se lo muestra como esa abominación desoladora, va a destruir el templo, va a destruir Jerusalén. Dice que el que esté en una parte no corra para otra. Mejor dicho, esto va a ser terrible lo que a ellos les iba a tocar vivir, y efectivamente todo esto pasó siendo comandante el general Tito, y destruyeron efectivamente el templo. Entonces, Jesús está hablándonos aquí de todas estas cosas que iban a pasar, y eso es lo maravilloso, que tú y yo cuando leemos la Biblia realmente es sorprendente. Por eso tú y yo tenemos que aprender a creer y a confiar en el Señor, en su control y en su soberanía. Cuando nosotros vemos las señales de su primera venida y todo lo que fue anunciado, todo pasó como fue anunciado, que iban a ser de una virgen, aún la forma como iba a morir, aún que los soldados iban a sortear sus vestidos, todo fue profetizado, todo. Y vemos entonces cómo, así como había sido profetizado su primera venida, y todo pasó como Él lo dijo. Por eso estos versículos para ti, para mí, tienen que ser de suma importancia, porque así como fue profetizada su primera venida, y así pasó con todos los detalles dados, así también tenemos que entender que va a ser su segunda venida, con todos estos detalles que Jesús nos deja. Y tenemos que estar muy atentos. Nosotros no podemos vivir desapercibidos. Jesús a través de muchas parábolas habla. Una de ellas es la de las vírgenes prudentes y las insensatas, las que estaban preparadas para la venida del novio, más las que estaban distraídas. Y nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender cuán importante para nosotros es esto, que nosotros podamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y cuando veamos estas señales, tenemos que estar muy atentos. Ahora, Jesús habla de cómo va a ser su segunda venida. No sé si algún día te has preguntado, pero ¿y cómo será la segunda venida de Jesucristo? ¿Será como la primera?
Pero la Biblia es clara y nos da unos detalles sorprendentes de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el mismo Señor Jesús nos habla acerca de esto y nos dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y eso es lo otro maravilloso que nos muestra nuestro Señor. Nos muestra aquí cómo va a ser su segunda venida. La segunda venida de Cristo no va a ser nada comparado con la primera. La primera venida había un propósito y era morir por nosotros. La segunda venida ya es la venida cuando Él viene por sus escogidos. Ya Él no llega a la tierra. Y por eso nos muestra aquí que en las nubes, dice que vendrá en las nubes con poder y gloria. Y ya vendrá como el Mesías, ya vendrá como el Hijo de Dios, ya vendrá como Dios, y lo verán desde las nubes con gran poder y gloria. O sea, ya Él no llega a la tierra, Él manda a los ángeles. Y ahora nos habla de que Él viene por sus escogidos, algo que también nosotros tenemos que tener presente. A veces nos dejamos el volver en tantas cosas aquí en la tierra que se nos olvida que nuestro destino eterno es el cielo y que vamos a estar con el Señor eternamente. Y que mientras estamos aquí en la tierra estamos preparándonos, estamos en preparación para nuestra vida eterna. Estamos en todo ese proceso, como nos habla el Señor a través de su palabra, de ese proceso de llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos en ese proceso. Tú y yo nos estamos preparando para una vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial en una eternidad. Entonces Jesús dice, bueno, la segunda venida no va a ser como la primera, y vengo con los ángeles. De pronto otros detalles nos da Tesalonicense, otros detalles nos los da Apocalipsis, donde tú dices que sonarán las trompetas, los ángeles van a estar allí, y nos da los detalles de cómo va a ser, que los que estén vivos van a ser arrebatados y los que hayan muerto despertarán y se irán con Cristo, aquellos que creyeron en Cristo, porque Él viene por los que creyeron en Él. Ahora nos habla de las señales, hablándonos a través de la higuera. Dice, de la higuera aprender las parábolas. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Creo que es algo tan real y tan contundente que todo lo que Dios ha escrito va a pasar. Por eso Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito. A veces nosotros queremos conocer acerca del futuro, solamente tenemos que leer la Biblia. El Señor nos da unos detalles sorprendentes, reveladores de lo que va a pasar en un futuro. Y eso trae paz, tranquilidad y nos muestra su grandeza, su soberanía, su poder, su gloria, su majestad. Así que qué maravilloso poder tener a nuestro alcance. Creo que todas esas preguntas, así como se las hicieron los discípulos, esas preguntas también nosotros nos las hemos hecho. Y podemos ver la gloria de Dios en medio de cada una de estas respuestas maravillosas que Él nos da. Y concluye este capítulo diciéndonos algo que también los discípulos le preguntaron y que todos también quisiéramos saber: ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a ser el día en que esto va a pasar? ¿Cuándo va a ser el día en que Cristo viene? Vamos a mirar la respuesta ahora de Cristo. Dice, versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus vecinos y cada uno su obra. Y al ponerlo mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a medianoche o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Yo creo que ese es el consejo que el Señor Jesús quiere que guardemos, que tenemos que mantenernos alertas.
¿verdad? Así como decía, cuando vemos las señales, cuando veían la señal de la higuera, la gente ya sabía, bueno, es tiempo de cosecha. Ahora, tú y yo tenemos que mantenernos alertas a las señales. Pero algo maravilloso dice Jesús, y es que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Dice que ni siquiera los ángeles. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Muchas veces hemos escuchado que hay personas que han dicho, no, que la venida de Cristo, que el fin del mundo va a ser en el 2012, va a ser en el 2000, va a ser... Cuando tú y yo escuchemos esas fechas, podemos estar seguros de que son mentiras. ¿Por qué? Porque el Señor dice y nos deja claro que nadie sabe cuándo será. Así que el día que tú escuches, cuando alguien diga, va a ser tal día, eso es pura especulación. Porque el Señor nos deja dicho que nadie sabe, solamente el Padre. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Y lo único que tú y yo podemos hacer es velar y orar. Y Él pone el ejemplo del hombre que se va lejos y deja su casa al cuidado, ¿verdad? Velar porque no sabes cuándo puede venir el ladrón, velar porque tú no sabes cuándo va a llegar. Así tiene que ser nuestra vida. Tú y yo tenemos que mantenernos todos los días preparados como si Cristo fuera a venir hoy. Todos los días tenemos, por eso no podemos como estar aplazando, es que yo mañana es que le voy a hablar a esta persona de Cristo, es que yo mañana es que voy a dejar de hacer eso que a Dios no le agrada, es que yo voy a dejar eso más adelante, es que nadie sabe cuándo será el día ni cuándo será la hora. Lo que sí tenemos que mantenernos es atentos y preparados. ¿Por qué? Porque eso puede ser en cualquier momento. Lo que tenemos que estar atentos es a las señales. Eso sí nos lo dejó dicho el Señor Jesús. Estemos atentos a estas señales. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Solo el Padre. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera Jesús, solo el Padre. Así que qué maravilloso poder encontrarnos en la Biblia capítulos como este. Yo creo que tantas dudas y tantas preguntas. Cuando uno llega al Señor, son muchas las preguntas que uno tiene, muchísimas. Yo sé que tú te has hecho muchas preguntas, yo también. Pero qué maravilloso cuando llegamos a capítulos como este, que los discípulos hacen esas preguntas que a nosotros nos gustaría saber. ¿Cuándo va a ser esa venida? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo va a ser eso? Y capítulos como este nos dejan esta gran revelación. Así que te invito a seguir estudiando la Biblia, a seguir estudiando los evangelios, esas buenas noticias de salvación. Cristo viene pronto, estemos preparados para su segunda venida y que podamos seguir estudiando todos estos evangelios maravillosos que nos hablan de la obra de Cristo, de su vida, de su muerte y de todo ese propósito que tuvo el Señor. Así que el Señor les continúe bendiciendo en este resto de día y que sigamos estudiando la Biblia con esa pasión. ¿Cuántos quieren saber más acerca de esa venida de Cristo? ¿Cuántos quieren saber más acerca de sus planes y sus propósitos? Todo está escrito. Solo tenemos que seguir estudiándolo. Así que un fuerte abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Les recordamos nuestros servicios. Recuerden que este sábado, por ser el primer sábado del mes, tenemos ayuno en la iglesia. Además tenemos bautismos a las 7 de la mañana. Así que es un sábado de mucha bendición. Y el domingo, primer domingo del mes de mayo, por supuesto de mucha bendición también, tenemos nuestra cena. Así que bueno, feliz resto de día para todos, un fuerte abrazo y que Dios derrame cada día más bendiciones sobre su